Ecomundo, ojalá 4RD. Aquí tenemos España, la madre patria. El mundo es tan grande que cuando Trujillo le declaró la guerra, tampoco un alfiler a la República Dominicana. Pero el mundo global es tan grande que yo puedo con ese dedito, claro, con el dedo. Y yo decía que hubo una época de la humanidad donde los europeos pintaron el mapa de Europa más grande de lo que realmente era. Fíjense cómo se expresan las políticas y las hegemonías culturales. Y vimos todo el tema de la evolución de la humanidad desde 1200 años antes atrás. Analizando ese trabajo tan interesante, el tablero del ajedrez mundial de Brzezinski, y evidentemente hemos sostenido la tesis de que América Latina se puso los pantalones largos en economía y en política. Dejó de ser un gastador compulsivo que no se ajusta. Llegó a controlarse en la emisión orgiástica del dinero sin respaldo. Asumió políticas responsables en muchos aspectos de la política monetaria, cambiaria, fiscal, y comenzó a introducir una serie de reformas institucionales incluso. Y es curioso porque el Fondo Monetario Internacional de mediados de los 80, el que nosotros conocimos en 1984, que tenía un recetario neoliberal ortodoxo, puro y duro, y que trajo la muerte de no se sabe, más de un centenar, no sabemos bien. Pero en realidad, hoy día, el Fondo Monetario Internacional no te dice qué hacer, te dice, yo quiero un déficit primario del PIB, el déficit fiscal del PIB de tanto. Si tú aumentas los ingresos, reduces los gastos, es un problema tuyo. Antes no. Era recórteme el gasto, elimíneme los subsidios. Y eso, indiscutiblemente, después de una Semana Santa, sorprendieron al pueblo como para ver, tú sabes, como esas decisiones que se tomaron la Suprema y con el amigo de San Juan, sanjuanero. Siempre los viernes ya, cuando todo está suave. Así es. Estas personas agarraron un lunes. Oye, después de Semana Santa, simple y llanamente una irrupción obrera y popular. Es un hecho que ha sido estudiado. Se lanzaron varios libros, uno de ellos de la intelectual italiana Vanna Gianni sobre masas de 1984, y en la revista de Estudios Sociales, que es la única revista teórica, analítica, de profundidad que se mantiene en el país, ya que las universidades perdieron la investigación, las publicaciones, hasta las revistas que hacían muchas de ellas. Ciencia y Sociedad de INTEC se ha mantenido, pero es una universidad más reciente, ¿no? En definitiva, tenemos 51 universidades y prácticamente... Ahí está abril del 84, realmente fue un fenómeno, casi, se puede decir de tsunami. Yo oí a algunas personas comenzar a utilizar el tema de tsunami, y a propósito de las ondas políticas se habla de olas, y se habla del viento. Hay una persona que hablaba de viento, que los vientos le soplaban, que aquí, que allá. Yo respeto mucho a Rosario Espinal. Yo creo que una de las limitaciones que yo percibo en el medio intelectual dominicano es el no reconocerse unos y otros aciertos y puntos de vista. Yo, que vengo de vivir y vivo en Estados Unidos hace 5 años, soy residente norteamericano y ciudadano español, tengo pasaporte español. Realmente veo, después de esta experiencia, un hecho significativo en relación a esa temática del manejo de los medios de comunicación de las universidades, donde prácticamente los profesores han tenido que abandonar las universidades porque no se paga
y donde el perfil curricular es lamentable y donde las ciencias duras corren el riesgo casi de desaparecer, la física, la química, las carreras de base. De manera que es un hecho interesante, pero vamos a ir arriba y volvemos en breve, no le cambie. Recuerdo que cuando me iba para Estados Unidos en los preparativos, mucha gente preguntaba, Lucas, ¿cómo yo me iba a hacer en Estados Unidos, ¿no? Realmente siempre le confié a muchas personas, entre ellas a mi padre, que mi mayor interés después de los acontecimientos de abril de 1984 era viajar a los Estados Unidos. No me interesaba Europa y eso era una situación que llamaba la atención porque yo estuve en un grupo que se fue a París cuando París era la meca de los 60 y de las ideas de izquierda y las ideas intelectuales que toda esta generación abrazó, es decir, no fue uno ni otro, todos estuvimos envueltos, estábamos al lado de Cuba, Castro, y una docena, quincena de guerrilleros míticos habían tomado el poder. Barbudo, el Che Guevara, figuras de cine prácticamente. Gente estudiada en el Colegio de Belén, jesuita. De manera que fíjense el contacto de Raúl con el Papa, directo. Es decir, no son gente sin algunos tipos de criterios. Y no soy elitista en el terreno intelectual. Jesús vino de los pescadores, y se convirtió en una voz extraordinaria para la humanidad. Pero con un ejemplo de sacrificio, con una postura coherente y con un mensaje de redención sobre la base del amor y el perdón. Yo creo que lo que le falta en estos momentos, y hay un ensayo muy interesante de la sociedad contemporánea, de un psicoanalista muy interesante que se llama El Hombre Light, donde analiza la sociedad contemporánea actual. Y es que comida light, literatura light, moda light. Y claro, eso no es circunstancial. El mundo atravesó por una crisis después de la caída del muro de Berlín. Y es que se cayeron todos los santos de los altares, vamos a estar claros. Eso se convirtió en una dictadura atroz, en una ineficiencia total. Un monopolio de una burocracia que se convirtió en una clase peor que la capitalista. Era eterna entonces, por sus lazos políticos. Sus hijos diplomáticos en Occidente. Una oligarquía burocrática, clasista. Indiscutiblemente que cuando cayó la Unión Soviética desde adentro, se pudo ver las limitaciones profundas de muchos aspectos de la vida soviética y sobre todo el funcionamiento de esas sociedades en transición al socialismo que muchos entendieron que era el socialismo, se podía construir el socialismo en un solo país al margen del mundo. Eso trajo consecuencias y el estalinismo se convirtió prácticamente en el hegemónico del mundo soviético chino y después con la revolución cubana de Vietnam, etc. Porque Stalin realmente, que no fue el líder de una revolución triunfante, sino de una contrarrevolución,
porque los líderes de la revolución bolchevique fueron Lenin y Trotsky y una verdadera pléyade de intelectuales revolucionarios, pero enorme, en intelectualidad, en profundidad, como Eugenio Prevachensky, por ejemplo, como Bujarin. Eso se discutía con libros, textos de discusión, documentos que hoy son Karl Kautsky. Cuando Karl Kautsky se separó del partido en 1905, después de la Primera Internacional, había marcado una diferencia. Kautsky planteó que no estaba de acuerdo con la revolución violenta y que tenía que ir a una reforma en muchos aspectos de la vida política. Y ahí vino un gran debate en la Tercera Internacional con Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, y ellos sí pensaron que se podía ir más allá y plantearon posiciones maximalistas. Yo pienso que al final del tiempo, la socialdemocracia, quiero que sepan, era el nombre de todos los partidos obreros socialistas, representantes del proletariado. Y no hay un documento escrito en el mundo más elogioso sobre el poder de creación de riqueza del capitalismo que el Manifiesto Comunista. Yo lo invito a que lo lean. Realmente aquí lo que ocurrió es que la socialdemocracia en un momento dado, a finales de los 50, abandonó el marxismo como eje central de sus componentes, ese marxismo-leninismo estalinista, ¿no? Y yo planteo, en función de la coyuntura de esta situación mundial, después de la caída del muro de Berlín, de vacío en ideas, no hay caminos hechos, caminante no hay camino, solo estrellas en el mar. Y en ese caminar, en ese trajín, anda la humanidad buscando. Pero estamos claros que ni el mercado puro, ni el Estado puro pueden ser una alternativa de solución. Y yo sí pienso que hay posiciones de diferenciación dentro del espectro del sistema, y creo en la democracia, y pienso que existen diferencias importantes en diferentes aspectos de la vida nacional entre las diferentes corrientes que operan. Y es lo que hemos tratado de plantear desde Ecomundo en términos de que hay una corriente que ha estado planteando una serie de reformas y sobre todo voluntad de gobierno, decisiones. Transparencia, por lo menos hay un intento sostenido de transparencia y el Procurador General de la República está haciendo un trabajo. Le han dejado la agenda suelta, él está actuando, no lo están cortapizando. Se ha vuelto a mirar al campo. A la pequeña y mediana empresa se le da participación en los contratos. Pequeñas obras, no obras grandilocuentes que no tocan al hombre y a la mujer del campo y la ciudad. De manera que yo sí creo que hay una diferencia porque se llega temprano, se trabaja, se es puntual. Y yo creo que eso es lo que dicen las encuestas. La encuesta Penn&Choe lo que ha dicho es que a la población le ha gustado el estilo del Ejecutivo, y yo creo que de lo que se trata no es llevar el debate a si es reelección o no elección. Yo lo que creo que de lo que se trata es de ir al modelo norteamericano. Yo pienso que es el modelo que funciona en un país como este. Yo creo que 4 años es poco. Yo pienso que 8 años y nunca jamás. Hasta mañana, Ecomundo, ojalá 4 FD.